corriges. Él es el nuevo presidente de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que acabas prácticamente de tomar posesión. Jaime, muy buenas noches, felicidades. Buenas noches, Mari Carmen, me da mucho gusto saludarte. Oye, cuéntanos, ¿cómo encuentras a la ADI? ¿Cómo van ustedes, los desarrolladores inmobiliarios? Ya parece ser que se va remontando la crisis del 2020, pero cuéntanos. Así es, bueno, toma un ADI que después de 30 años de haber sido creada y teniendo presencia en 28 estados de la República, pues estamos más fuertes y mejor organizados que nunca, ¿no? Hemos sido fundamentales para unir al sector inmobiliario como gremio y bueno, vemos las cosas, como bien comentas, saliendo de momentos complicados después de los últimos 2 años derivados de la pandemia y bueno, buscando en los siguientes años seguir fortaleciendo la presencia del ADI a nivel nacional, sobre todo seguir acompañando en la toma de decisiones a las diferentes autoridades para estar como impulsor de iniciativas y políticas públicas que incentiven el desarrollo urbano integral en el país. Jaime, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches, Marco Antonio, me da gusto saludarte. Igualmente, felicidades por tu elección y quisiera preguntarte si tienes cifras que nos den una idea de cómo se está desarrollando esta industria, este sector de desarrolladores inmobiliarios en México. Dices que ya están saliendo de una circunstancia difícil derivada de la pandemia, pero hoy estamos viviendo otra circunstancia especialmente difícil como es el de la inflación. Cuéntanos un poco alrededor de esto. Claro que sí, muchas gracias por tus felicitaciones. Bueno, pues la inversión nacional para los próximos años por parte de los socios del ADI es superior a los 19,000 millones de dólares en 230 proyectos de usos mixtos, oficinas, vivienda social, media, residencial, centros comerciales, parques industriales y desarrollos turísticos. Y esta inversión generará alrededor de 400,000 empleos directos e indirectos en el país. Bueno, una condicionante siempre será la evolución del tema sanitario y las medidas restrictivas que genere. Al final del día vemos también una reconversión de inmuebles, muchos inmuebles de oficinas que están buscando en convertirse en residenciales debido a la falta de vivienda. Y bueno, venimos de 2 años complicados en donde realmente hubo una desaceleración importante, ¿no? Hubo en el 2020, 2021, tuvimos un 24% menos de ventas residenciales en la ciudad, bajó la ocupación hotelera, pero empezamos con un 2022 en donde empezamos a ver recuperación, los centros comerciales regresando a ocupaciones pre-COVID, a flujos pre-COVID. Por el otro lado, los destinos turísticos teniendo muy buenos años, vemos a gente viajando otra vez y efectivamente pasando por momentos complicados por la inflación a nivel mundial, que obviamente afecta los insumos principales, el acero, el cemento, que son básicos para la construcción, pero pues buscando con el tiempo que estos vayan poco a poco estabilizándose y se ajusten también los precios para poder hacer frente al incremento de costos que tenemos, ¿no? Entonces, definitivamente incertidumbre, pero al mismo tiempo creemos que esta incertidumbre que es a nivel mundial, empezamos a ver un poco que la inflación empieza a ceder en datos publicados en los últimos días y pues buscando que en los próximos meses podamos llegar a una inflación objetiva más baja de la que tenemos actualmente. Gracias, Jaime. Te saluda José Yuste. Oye, fíjate que en el sector no vamos bien, en el sector de la construcción, cada vez que vemos los datos, bueno, pues va bastante mal, sobre todo el residencial, que es el que también tú comentabas. Parece que solo lo único que ha ido bien es el de parques industriales, pero cuéntanos un poco cómo salir de este marasmo, cómo salir de este semi-estancamiento, cómo salir adelante. Buenas noches, José, igualmente me da gusto saludarte. Efectivamente, venimos de momentos difíciles y bueno, lo primero es devolver esa confianza, ¿no? Es trabajar muy de la mano con las autoridades para crear una certidumbre jurídica y mandar un mensaje de confianza de inversión en el país. La realidad es que después de momentos tan complicados se ha perdido
algo de confianza y mediante nuevas inversiones y apostándole más al país es en donde volvemos a empezar a generar esa economía, y esa economía que hace que se generen mayores empleos, la gente tenga la posibilidad de otra vez adquirir vivienda, aumentar el desplazamiento de vivienda, y se vuelve un círculo virtuoso que al final del día nos saca de los años complicados de donde hemos estado. Como bien comentas, los parques industriales, derivado de, por un lado, la aceleración del comercio electrónico, lo cual a su vez trajo una necesidad de espacios de logística y de última milla mucho mayor a la que teníamos, aunado también a este problema de disrupción de las cadenas de suministro a nivel mundial, aunado a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ha hecho que México se vuelva un destino muy interesante para parques industriales, para manufactura ligera, para logística, debido a que toda la logística para la llegada y para la venta a Estados Unidos se vuelve mucho más sencilla y con menos contratiempos e incertidumbre como la que hemos pasado en los últimos años, ¿no? Entonces, como comentabas, el sector industrial pasando por buenos momentos, el sector turístico de playas también, vemos números récord en algunas ocupaciones en ciertos destinos, las ciudades en el tema turístico todavía no al 100% recuperadas, pero recuperándose, y un panorama más complicado actualmente en el sector de oficinas, debido a que este regreso a oficina ha sido más lento de lo que teníamos esperado. Oye, en ese sentido, me parece muy interesante esto de la reconversión de oficinas, porque implica un uso diferente de suelo. ¿Qué pasa? Y ahí dinos, hay edificios que eran 100% oficinas, ahora parte van a ser casas de habitación o consultorios, o qué se va a hacer, porque no que tú tengas en un edificio la mitad consultorios, la mitad oficinas y la mitad condóminos, o sea, volvería muy complicado. ¿Cómo están haciendo esta reconversión? Porque ya están empezando a regresar las empresas a trabajar, y muchas bajo esquemas híbridos y otros bajo esquemas presenciales 100%. Así es, Mari Carmen, y al ver este regreso lo que nos damos cuenta es que, como bien comentas, algunas llegarán con esquemas híbridos, algunas 100% presencial, pero al final del día lo que es una realidad es que hoy hay una desocupación de cercano de 2 millones de metros cuadrados de oficinas en la Ciudad de México, y por otro lado este modelo de usos mixtos es un modelo que ha demostrado ser muy exitoso en México y a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí vemos, por ejemplo, el que consultorios puedan convivir con oficinas tradicionales, dos giros que venimos viendo que se han complementado prepandemia y que vemos que puedan seguir complementándose, y por el otro lado estamos trabajando muy cercanos a las autoridades para, en ciertas zonas en donde el uso de suelo era exclusivo para oficinas, buscar que se permita el uso de vivienda, y entonces buscar convertir edificios completos en donde podamos convertir un edificio completo de oficinas a vivienda, ¿no? Es más complicado el digamos, mezclar la vivienda con la oficina en un edificio que exclusivamente fue planteado para oficinas, debido a que muchas veces tenemos una falta de elevadores que puedan darle batería a los dos usos, pero sí vemos otros giros que puedan complementarse, o conversiones completas de edificios de oficinas a edificios de vivienda, que puede ser un modelo muy exitoso. Claro, Jaime, y bueno, a propósito de este tema, ¿qué tanto existe en capacidad instalada no ocupada precisamente por el efecto de la pandemia, el cambio de mentalidad y uso de los espacios por parte de las empresas y las personas? ¿Qué tanta disponibilidad hay? Pues actualmente, como comentaba, hay alrededor de 2 millones de metros cuadrados disponibles de oficinas, ¿no? Para poner eso en contexto, históricamente la Ciudad de México ha absorbido entre 500 y 700 mil metros cuadrados de oficinas anuales, esto prepandemia, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día hay alrededor de 3 años, poquito más de 3 años de inventario por absorberse, que parte creemos que al tener ciertas reconversiones esa disponibilidad bajará, y parte de esa, conforme las empresas vayan regresando, conforme nuevas empresas lleguen o crezcan derivado de
la reactivación de la ciudad y del país, pues se llenarán esos espacios, ¿no? Pero para ponerlo en contexto, es alrededor de 3 años de inventario a la absorción histórica que hemos tenido en los últimos años en la ciudad. Oye, sabemos que ha pasado una pandemia, es algo muy complicado, sabemos esto que hemos estado teniendo en todo el país, desde luego, pero ¿cuánto ha invertido el sector de desarrollo inmobiliario? Hay algunos desarrollos que, a pesar de ello, han seguido en el país. ¿Cuánto han estado invirtiendo, Jaime? La pregunta es, ¿cuánto estamos invirtiendo? Disculpa, no alcancé a escucharlo en la parte final. ¿Cuánto están invirtiendo? Sí, ¿cuánto van a invertir? Pues la inversión de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios proyectada para los próximos años en el país es de $19,000 millones en 230 proyectos de diferentes usos, ¿no? De estos, alrededor de 12,000 millones son en la Ciudad de México y el resto en los diferentes estados del país. Estamos actualmente en 28 estados. Efectivamente, algunos proyectos pues tuvieron algunos retrasos, pero pues al final del día, como desarrolladores, apostamos por México. Nuestro capital es capital en la región que se queda. Sí. Nos agarra la guillotina, ya sabes cómo es esto. Te agradecemos mucho esta primera entrevista. Acabas de tomar posición hace muy poquito. Muchísimas gracias. Gracias. Les agradezco mucho por su tiempo. Vamos.